¿Cómo estás, Liz? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bien, Milton, todo bien. Un gusto compartir contigo y como lo decía también con nuestros amigos. ¿Tú? Muy bien, también un gusto compartir contigo como siempre y empezamos esta nueva semana ya acercándonos a las elecciones. Ya muy cerca y bueno, usted sabe que aquí va a tener toda esa información que se genera el 5 de febrero en nuestras diferentes emisiones de Opción 2023. Así es, vamos a conversar hoy con el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, para hablar de cómo está la situación eléctrica del país. Ayer el presidente Lasso dijo que se está trabajando para que no existan apagones por el estiaje. ¿Y qué pasa con las empresas públicas que tienen que ver con el sector energético? Eso vamos a conversar con el ministro Fernando Santos. Y hoy analizaremos las propuestas a la prefectura de la SUAY de dos de sus candidatos, Juan Cristóbal Lloret y Marcelo Cabrera. 7:04, vamos a empezar con las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, la noche de ayer en entrevista con Milton Pérez, precisamente, pues se refirió a algunos temas importantes, pero inició esa entrevista con el caso de presunta corrupción en el sector de las empresas públicas, en el sector eléctrico, Milton. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Así es, escuchemos parte de lo que dijo el presidente. Porque con absoluta franqueza, lo que yo sí quiero ser enfático es que aquí no existe en el gobierno ninguna estructura organizada, una estructura criminal, como se ha dicho, para producir actos de corrupción. Eso no es verdad. A lo sumo, lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedí al secretario de la administración que le pida la renuncia. ¿Por qué no Y él confiaba en el presentó la presidente? renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción. ¿Puede decir usted que se le filtró la corrupción en su gobierno, presidente? No, no se ha filtrado la corrupción en mi gobierno. El hecho de que un funcionario, Hernán Luque Lecaro, haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido, no se puede generalizar en mi gobierno. Ese señor Luque Lecaro va a tener que venir al Ecuador porque sé que anda por el exterior para presentarlo ante la Fiscalía, ante los jueces, y que se someta él, se someta por su irresponsabilidad a la sentencia que le corresponde de acuerdo con la ley. Cuando se ha mencionado a Danilo Carrera, presidente, en toda esta supuesta estructura que denuncia la Posta, ¿qué piensa usted? También con indignación. ¿Con quién? Porque eso es falso, porque eso no es verdad. Y aprovecho su pregunta para decirle a todos los ecuatorianos que jamás ha existido, no existe y nunca va a existir en este gobierno el cargo de cuñado del presidente de la República. Y quiero ser más claro, no ha existido, no existe ni existirá el cargo de pariente del presidente de la República. ¿Usted ha conversado con Danilo Carrera? ¿Qué le ha dicho él de todo lo que están diciendo de él? Mire, no he conversado con él, como usted sabe, he estado en Davos la última vez Pero que lo vi. telefónicamente. No hemos conversado telefónicamente. ¿Usted cree ciegamente en él? Mire, que él asuma su responsabilidad. Pero más allá de todo, sabemos la relación que usted tiene. Sí, yo tengo una gran relación con él, tengo un gran afecto con él, pero mi responsabilidad con los ecuatorianos me obliga a decir con claridad que mi obligación es defender la integridad de mi gobierno y mi integridad como presidente de la República. ¿Su gobierno nunca detectó ningún tipo de irregularidad en los sectores estratégicos? Mire, Milton, desde que asumí el poder, muchos me dicen, es que los correístas están enquistados ahí, es que tal persona está enquistada ahí. ¿Sabe de lo que se trata? De lucha entre grupos de poderes mafiosos que quieren tener espacios en el gobierno. Entonces,
estos grupos se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un gobierno ¿Cuál es ese honesto. emisario? Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscán. ¿Quién? Bueno, todos los asociados a los negocios de seguros. Y usted sabe quiénes. Y voy a decirlo bien claro. El señor Diego Sánchez. Él, con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguros Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos. Vea el asalto a Leispol. ¿Quieren nombres? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correa y de Moreno. Todo lo que sucedió en Leispol no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de gobierno. Como vimos, presidente, hay allanamientos que ya se hicieron. ¿Cómo le cayó cuando le pusieron el nombre Caso Encuentro? Me parece un desatino. Que le obligó además al gobierno a cambiar el eslogan. Sí, me parece un desatino. No quiero calificar a ninguna persona, a ninguna institución, pero es un desatino que revela claramente la intencionalidad política de causarle daño a mi gobierno. Ahí está, en la Asamblea Nacional se crea una comisión ocasional para investigar este tema, cuando hay, sabemos todos, comisión de fiscalización, comisión de justicia, comisiones permanentes que lo podían hacer. Esto es un intento nuevo, adicional, ya conocido. Es una comisión de conspiración, no de investigación. Que investigue la Fiscalía, que ellos investiguen todo lo que quieran a través de la Comisión de Fiscalización, pero cuando forma una comisión ad hoc especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. Ahora, dígame usted, ¿qué alternativa teníamos? ¿Pactar con los narcos para una ficticia tranquilidad o enfrentar a los narcos incautando toda la droga que hemos incautado? Yo creo que un tema ético es no pactar con los corruptos, ni pactar con los violentos, ni con las mafias del narcotráfico. Y estamos trabajando en la compra de cascos, en la compra de chalecos, en la compra de uniformes, en la compra de municiones para la Policía Nacional. ¿Qué pasó con la negociación con Israel, presidente? Eso toma su tiempo. ¿Por qué? Porque así son las leyes de contratación pública. Yo no puedo saltarme la ley y me encantaría que la reacción sea inmediata en 24 o 48 horas, pero tengo que cumplir con la ley de contratación pública y toma tiempo el poder hacer una licitación internacional para poder escoger todos los equipos. Hay una decisión tomada en cambiar el IES. Usted creó una comisión para que trabajen. Sabe lo duro y difícil y hasta políticamente complicado que puede ser una transformación del fondo de pensiones. Pueden tener la absoluta tranquilidad que no vamos a privatizar el seguro social. Y he formado una comisión ciudadana presidida por Augusto de la Torre y en un plazo de 4 meses me presenten a mí como presidente de la República las recomendaciones de ellos, que las haremos públicas. Se producirá un debate, pero es obvio que el Seguro Social merece un cambio profundo, que no significa privatizar. ¿Usted está dispuesto a sacrificar capital político para cambiar el IES? Mire, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para lograr el bienestar del pueblo ecuatoriano. Mesas de diálogo. Empiezan ya las mesas de seguimiento a los acuerdos de octubre. ¿Cómo va esto? Eso va avanzando muy bien. Muy bien. Se están cumpliendo todos los compromisos. ¿Va a eliminar el subsidio de los combustibles o los va a focalizar este año? Está en estudio. Pero fíjese que las decisiones las vamos tomando gradualmente. El ministro de Economía está comprometido conmigo en presentarme un informe sobre otros subsidios que reciben empresas, inclusive extranjeras, que los iremos eliminando para ir compensando el costo que implica la importación de estos combustibles. 7:13, vamos a hacer una pausa y vamos enseguida a conversar con el ministro de Energía, Fernando Santos Albite.
Ya volvemos. Este 18 saludamos al ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Señor ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Cuando se crea la Secretaría Anticorrupción del gobierno en mayo del año pasado, uno de los sectores a ser analizado y en el cual se iba a trabajar en prevención, uno de los 9 identificados de alto riesgo de corrupción, es el sector energético. Y toda esta denuncia de corrupción que estalla hoy gira en torno al sector energético, CELEC, FLOPEC, etcétera. Nunca se la vieron, ministro. Primero es el sector más grande, ¿verdad? Petróleo, electricidad, el transporte del petróleo. Siempre se tiene controles, pero es imposible con tantos empleados. Fíjese, el Ecuador tiene más de 10.000 empleados, el sector eléctrico como 4.000 empleados. Es difícil estar viendo uno a uno. Y solo en el sector eléctrico 3.800 contratos en este periodo. Es más, entonces es el sector que más se mueve. Pero le voy a decir una cosa. Yo escuché con mucha atención las denuncias del señor Boscán, pero hasta hoy no encuentro cuál es la denuncia. Hay 3.800 contratos, hay que analizarlos, pero no dice en este hay corrupción, en esta compra, en este servicio. No le entendí. Escuché al señor Cortázar y al señor Cherres, primero personas de una capacidad mental ínfima y menos moral. Usted vio el lenguaje burdo y de alcantarilla que usaban para lanzar cosas al aire. Pero vivísimo para repartirse un contrato, pues. Y la denuncia de la posta está clara. O sea, se estaban repartiendo los contratos. Lo que dijeron es de dinero, pero ¿cuáles contratos? Eso es lo que quisiera saber. Le digo, usted tiene que ver dónde está el delito, cuál es el delito para poder investigarlo. Está bien, son 3.800 contratos, pero no creo que todos sean motivo de corrupción. Así es que yo quisiera que la ciudadanía recapacite un poquito. Está bien, muy bien vigilar, muy bien alertar, pero ojalá exista una denuncia concreta. Pero parecería que al que le quede el guante, que se lo chante, como dicen, porque lo que hizo Hernán Luque rapidito se fue del país y seguramente los otros también andan por los techos. Así es, y la Fiscalía ha hecho muy bien en allanamientos, la Contraloría ya estará investigando, la Asamblea tiene 3.800 contratos para analizar. Perfecto, pero veamos cuál, precisamente en dónde está, que compraron un transformador, que compraron cables, en dónde está la... Yo quisiera verla, le digo, y he escuchado con atención. Si hay un acto que se denuncia, perfecto, eso nos ayuda, pero una generalización confunde a la ciudadanía y confunde a las autoridades. Así es que vamos caso por caso. Esperemos serenamente que exista el análisis de Contraloría, de Fiscalía y de la Asamblea, y ahí sí castiguemos a los culpables. Pero no queda ahí esto. Milton, el presidente de la República ya se anticipó, dijo muy bien, da a entender toda esta denuncia y todo este entorno que hay malos funcionarios en el CELEC y en el CENEL es donde se han concentrado las denuncias. En el CELEC se cambió, el señor Andrade salió y vino el ingeniero Uquillas y cambió a todos los jefes de unidades, como 15 jefes de unidades. O sea, ahí no habría nada más que hacer, dice usted. Sí, hay que revisarles. ¿La renuncia del señor Uquillas también está pedida y puesta? Por supuesto, por supuesto. Todos los gerentes de las empresas Tratex han puesto su denuncia. Pero déjeme terminar el concepto. En el CENEL, el presidente de la República ordenó ayer al gerente de EMCO y a mí que a todos los jefes de las unidades, porque son como 15 unidades, se les analice uno por uno. Si se encuentra algún indicio de que no están cumpliendo con sus obligaciones, que se vayan. Y que el reemplazo no se lo designe políticamente, sino que se pida a los colegios de profesionales, a las universidades, nombres de los reemplazos, que no se tolere a nadie
que cometa actos de corrupción. Que todo sea la luz del sol. Verdad y transparencia. Esa es la orden del señor presidente de la República. Así es que eso vamos a hacer y esperar el análisis y el resultado de estas investigaciones para ver cuáles delitos se han cometido y cómo los castigamos. Pero le digo, en el fondo, todo es una gran bulla. Pero yo quisiera concreción en denuncias. El señor Boscan, ojalá me mande una carta o mande algo pública, diga, en este transformador, en esta central, en esta planta, hubo un acto de corrupción para inmediatamente investigar. El tema, ministro, es que no debe ser el periodista, debe ser la fiscalía, deben ser los mecanismos que tiene el gobierno para detectar casos de corrupción. Otra vez, se crea una comisión anticorrupción que dijeron va a trabajar para impedir la corrupción en el gobierno. Un año y se les metieron por el sector eléctrico la corrupción. Pero esa es la percepción. Pero ya le digo, ¿cuál es el hecho concreto con todo aprecio? Le voy a decir una cosa. El otro día, sí hay supervisión permanente. El otro día el ingeniero Quillas está tratando de lograr la calificación ISO 37000 para el SELEC. Esto significa poner un oficial de cumplimiento y otro oficial antisobornos. Y ojalá todas las empresas sigan ese proceso. Y se detectó, me contó el ingeniero Quillas, como algo importante. Se compraron 300 cámaras para evitar los sabotajes en la central de Esmeraldas. Y había que instalarlas. Y el instalador había pedido $3,000 para instalar cada cámara. Obviamente ahí se detectó un acto de corrupción y se lo evitó, ¿verdad? O sea, sí hay permanente vigilancia. Así es que no es que es un sector que está a la deriva, que todo el mundo va, abre la caja y se lleva los billetes, como la percepción general es. No, hay mucho control, mucha disciplina, pero hay malos funcionarios. Así es que no estamos al borde del abismo, quisiera ser muy claro. Y el presidente de la República está siempre, una prédica de él es todo claro, todo por licitación. Así es que no se está dando una percepción un poquito exagerada, quizás por el momento político, ¿verdad? Pero siempre hay controles, Milton. ¿Qué va a hacer con el gerente de Petroecuador? ¿Va a seguir el gerente de Petroecuador? Primero, no depende de mí su remoción, sino de EMCO y del directorio. El EMCO va a hacer un análisis si cumplió los puntos, si está cumpliendo con sus funciones y presentará al directorio, que somos 3 votos. Así es que eso tomaremos la decisión en esta semana. Ahora, usted fue categórico cuando dijo gana muy poco ni para los cigarrillos. Primero le dijo a Hernán Higuera a usted, es lo que da la tierrita. Un momentito, primero yo no dije eso, Milton. Cuando yo le ofrecí el cargo a 12 ecuatorianos que se habían jubilado a los Estados Unidos, que fueron gerentes de la Texaco, ellos me contestaron eso. Así es palabras de ellos, no fueron palabras mías. Y también significa que en una empresa tan grande, realmente atraer el mejor talento es difícil. Ellos no quisieron, son extraordinarios técnicos que han triunfado en el mundo. Yo les pedí que por favor vengan al Ecuador, no quisieron. Pero yo no le nombré al ingeniero, al doctor Aguiar, perdón. Así es que si sale el doctor Aguiar, pues se buscará una persona. Hay técnicos de primera en el país, no los conozco. Pero caros. Bueno, pero tendrán que sacrificarse, alguno de ellos tendrá que sacrificarse. Mucha gente lo hacemos. ¿Usted cree que yo gano un sueldo bajo? Yo en la empresa privada, bueno, ya estoy retirado, pero en la empresa privada había mucho más, pero por ayudarle al señor presidente de la República y por hacer algo por mi país, y hay muchos técnicos que lo van a hacer. Así es que no es una limitante. Pero, repito, son palabras que me dijeron 2 técnicos, los mejores ecuatorianos en el sector petrolero. Qué pena que no pudimos contar con ellos. Tenemos 2 minutos. Primero, ¿cómo va el tema del estiaje? ¿Vamos a tener apagones o no? ¿Descartado? No, ha mejorado muchísimo. Es más, estábamos
comprando 400 megavatios hora a Colombia, hemos bajado a 300 en el Paute y en el Coca, está lloviendo afortunadamente. ¿Está prendido el parque térmico? En parte, ¿verdad? Porque con las hidroeléctricas mejorando, menos importación de Colombia, no hemos tenido necesidad de el parque termoeléctrico usarlo a full. Aparte, hablando de Coca-Cola Sinclair, ¿cómo está la propuesta de Sinohidro de hacerse cargo de la central? ¿Va avanzando? El presidente dijo que lo está pensando seriamente. Va avanzando. Le cuento que el fin de semana el famoso periódico neoyorquino Wall Street Journal publicó un reportaje muy extenso sobre todas las obras que había hecho China fuera de su país. La más grande y la más mal hecha, el Coca-Cola Sinclair. Así es que los ojos del mundo están ahí. La compañía Sinohidro, que quiere rescatar su prestigio y tiene derecho a ello, nos ha pedido, devuélvanme si no les gusta, yo les reparo y les devuelvo el dinero que les costó, y entramos en un contrato de compra-venta de energía a precios comerciales. Hay que crear un equipo, la Presidencia de la República, el CELEC, el Ministerio, y es más, le voy a pedir al señor Presidente de la República que se pida a un banco, a una compañía de inversiones de prestigio internacional que nos ayude en esta negociación, porque hay que valorar miles de millones de dólares. ¿Cuándo se decidiría eso? Los señores de Sinohidro aceptaron venir a partir del 6 de febrero, que termina el año lunar chino. Entonces, en esa semana vendrá un equipo y comenzaremos las negociaciones y ojalá lleguemos a un buen fin, porque esta planta está en un riesgo terrible de desaparecer. ¿La negociación duraría hasta fines de año, hasta fines del semestre? ¿Hay un horizonte previsto? Sí, yo diría unos 4 o 5 meses, compleja, pero repito, con la ayuda de un banco de inversión internacional o de Deloitte, alguna de las grandes firmas de auditoría, porque es una negociación muy compleja y de mucho monto. 3.200 costó la central y 1.500 las líneas. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares, que se los haga con toda pulcritud y con la ayuda de técnicos del nivel más alto internacional. Se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer, ministro, por habernos acompañado. Buen día. Gracias, Milton. Vamos a una pausa y regresamos. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. Esta es la evolución del PIB del Ecuador, trimestre a trimestre, desde el año 2019 hasta la proyección del último trimestre del 2022. Esto de aquí es la violenta caída por la pandemia y esta es la lenta recuperación que estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a estar en niveles de producción como los que teníamos antes de la pandemia? Para hacer la comparación correcta, veamos el primer trimestre del 2022 y resulta que estuvo por debajo del primer trimestre de 2019. Algo similar pasa con el segundo trimestre de 2022, que está por debajo de los niveles de producción del 2019, y casi lo mismo se puede decir de lo que fue el tercer trimestre del 2022, que aunque sea con poco, pero estuvo por debajo de los niveles del mismo trimestre de 2019. Pero parecería que para el último trimestre del año la economía ya está por encima de lo que estuvo en el 2019, con lo que podríamos decir que nos hemos recuperado los niveles de producción prepandemia, pero no los niveles de producción anteriores a la huelga 2019. Muchas gracias. 7:36 de la mañana. En este momento vamos a analizar las propuestas de 12 de los candidatos a la prefectura de la SUAY. Ya nos acompaña el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, ex asambleísta y ahora candidato pues a esta dignidad por la Revolución Ciudadana. Bienvenido, buenos días. Gracias, Liz. Un cordial saludo para ustedes, para la directa audiencia, al Ecuador, a los azuayos, azuayas. Hubiésemos querido que esté aquí el ingeniero Cabrera para hacer un debate yéndonos a los ojos. Lamento que no haya aceptado, digamos. Bueno, ya más adelante escucharemos también las propuestas de él. En el 2019, ingeniero de la Revolución Ciudadana no le fue bien en Azuay, pero buscan ahora más bien resurgir con su candidatura, porque usted dice que este es el momento político y el contexto político que permitirá más bien tener los resultados que esperan. Bueno, sí, en realidad en el 2019 fue muy difícil, luego de un proceso de proscripción política evidente, pero hoy tenemos la posibilidad
de poder tener un gran triunfo electoral a nivel nacional, y el Azuay no es ajeno a esa realidad. Precisamente yo he recorrido los diferentes cantones, parroquias de mi provincia, y la gente nos recuerda con mucho cariño a la Revolución Ciudadana, porque, digamos, las últimas veces que se construyeron carreteras fue en la Revolución Ciudadana, las últimas veces que se construyeron escuelas y hospitales fue en la Revolución Ciudadana. Los azuayos somos muy gratos de aquel gran trabajo que hizo a lo largo y ancho del país, y de manera especial en la provincia del Azuay. Ahora, pero usted propone una prefectura descentralizada. ¿Por qué es necesario llegar a eso? Mire, porque hoy es evidente cómo el Azuay y sobre todo las diferentes regiones del país se ven perjudicadas frente a un modelo centralista, concentrador del gobierno central. Ayer revisaba con vergüenza ajena cómo se van a invertir apenas 8 millones de dólares en la vialidad de la provincia del Azuay en este gobierno, en este año. Quizás es de las inversiones más bajas de la historia. Y tampoco el año anterior no es que se hizo una gran obra. Es más, ahí hay una responsabilidad directa del ingeniero Cabrera, que no pudo ni siquiera ejecutar lo que tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que apenas ejecutó el 25% en su gestión. Y hoy el Azuay no es ajeno a la realidad del aislamiento desde el gobierno central hacia nuestros territorios. El Azuay contribuye con cerca de 900 millones de dólares en rentas al erario nacional, y cómo puede ser posible que le entreguen solo 8 millones para la conectividad vial. Entonces, descentralizar esa prefectura permitirá tener los recursos que necesitan para poder cumplir o cubrir ese plan de trabajo hoy propuesto en campaña. Bueno, bajo ese mismo concepto de descentralización, nosotros hemos planteado la posibilidad de llegar hacia los diferentes territorios, los 15 cantones de la provincia del Azuay, bajo un modelo descentralizado, desconcentrado, que ponga por delante precisamente un modelo nuevo de conectividad, un modelo que nos permita recuperar el empleo y sobre todo la seguridad ciudadana, que son las principales preocupaciones que tienen los azuayos en este momento. Empecemos por la última, seguridad. Usted, amparado en lo que dice el COTAC, propone la creación e implementación de un consejo de seguridad que articule a todas las instituciones. ¿Cómo tener ese consejo implementado va a cambiar entonces la realidad de inseguridad que viven hoy los azuayos? Gracias, Liz. Esa es una muy buena pregunta. Mire, yo fui gobernador en el año 2015-2016. En ese momento el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, y la provincia del Azuay, cuando dejábamos la gobernación, era de las más seguras del país. ¿Y cómo lo logramos? A través de un modelo precisamente de articulación. Vamos a liderar a partir de mayo de este año el Consejo Provincial de Seguridad del Azuay, en el cual van a estar las diferentes instituciones que tienen que ver con el quehacer de seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU 911, Bomberos, Cruz Roja, pero también las autoridades locales, los 15 alcaldes, las 61 juntas parroquiales de la provincia del Azuay, haciéndole frente a la delincuencia. Ahí vamos a generar políticas de prevención y políticas antidelincuenciales, como lo hicimos precisamente en el año 2015-2016. Por ahí la situación es distinta, ¿no? Y también para eso se requieren recursos económicos, precisamente porque pueden haber las ideas, las estrategias, pero si no hay el equipamiento, todo lo que se necesita para hacer frente a esa delincuencia, será solamente una palabra muerta. Sí, y por eso hay que tener la firmeza, estimada Liz, para decirle al presidente Guillermo Lasso que cumpla precisamente con los territorios bajo ese modelo y esa visión de descentralización y de desconcentración. No puede ser posible que ni siquiera los patrulleros o las infraestructuras de la Policía Nacional hayan sido atendidas con los recursos que necesitamos. Entonces, claro, ahí vamos a hacerle un frente importante desde la región para poder trabajar articuladamente en un momento determinado con las autoridades regionales, pero también exigirle al gobierno nacional que cumpla en el ámbito de sus capacidades en el tema de seguridad. Conectividad. Usted dice mejorar 800 kilómetros de vías productivas. ¿Cuáles van a entrar dentro de esta propuesta? Gracias. Esa es una gran apuesta, Liz. Mire, los últimos 20 años, la prefectura de la Azuay ha invertido más o menos 180 millones de dólares en los últimos 20 años. El resultado de esa inversión es que solo el 6% de las vías del Azuay son de asfalto. ¿Y qué pasó con el 94% restante? Siguen siendo de tierra y lastre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a potenciar a través de la empresa pública Asfaltar, que es una empresa de la prefectura, y priorizar los ejes de conectividad vial, los que nos conectan con el empleo, los que nos conectan con el turismo, aquellos ejes que nos conectan precisamente con ese desarrollo económico.
Y en nuestro plan de gobierno vamos a batir un récord, estimada Liz. Vamos a generar 900 kilómetros entre doble tratamiento y asfalto, poniendo a tope la capacidad de producción de asfalto de la empresa Asfaltar. Pero ¿y el financiamiento para esto? Porque usted empezaba esta entrevista quejándose precisamente de los pocos recursos con los que cuenta Azuay quizás para realizar estas obras, sobre todo de conectividad. Sí, y por eso hemos desarrollado, nosotros somos la candidatura de pasar de los qué a los cómo. Usted necesita más o menos para esos 900 kilómetros al año, más o menos un presupuesto de 28 millones de dólares. La prefectura en este año cuenta con un presupuesto de 32, es un presupuesto excepcional por unas líneas de crédito, pero a partir del próximo año vamos a trabajar en un modelo mancomunado, es decir, la prefectura de la Azuay pone una cantidad de recursos, 18 millones de dólares, los gobiernos municipales una cantidad adicional y las juntas parroquiales un porcentaje pequeño. Con eso vamos a sumar los 28 millones de dólares que se necesitan para poder hacer más o menos 220 kilómetros entre doble tratamiento y asfalto, aprovechando la capacidad de la producción de asfalto de nuestra planta que es Asfaltar. Con eso vamos a conectar a la Azuay y garantizar la seguridad vial, que es fundamental también. Ahora, otro de los problemas latentes son las cuencas hídricas, ¿no? Hay denuncias permanentes, latentes en torno a ese tema. ¿Cómo contrarrestar y defender estas cuencas? Bueno, ahí nuestra visión siempre es a favor del agua. Entonces, ahí nosotros vamos a proteger precisamente esas zonas de recarga hídrica y ahí tenemos un plan y un reto enorme. Nosotros vamos a reforestar con 1 millón de árboles en los próximos 4 años a la Azuay, y esos árboles se van a sembrar precisamente en las zonas de recarga hídrica, junto a las riberas de quebradas y ríos para evitar desastres naturales y especies nativas que nos ayuden a fijar el nitrógeno en el suelo. Con eso usted está garantizando los servicios ambientales para las presentes y futuras generaciones. Está garantizando la calidad del agua, está garantizando la calidad del aire y la mejora de los suelos. Ese es un plan fundamental para proteger nuestras cuencas hídricas en la zona del Austro ecuatoriano. Bueno, por ahí las denuncias también vienen por parte de ese ejercicio de minería ilegal que genera una contaminación. En el debate que tuvieron pues hace 2 semanas era uno de los temas también centrales, ¿no? Y en el que coincidieron prácticamente todos, hacerle frente a eso, pero ¿cómo? Bueno, con todo el aparataje del Estado frente a la minería ilegal. Y la prefectura evidentemente tiene también sus competencias ambientales. Tenemos minería ilegal en la zona de Ponce Enríquez, tenemos minería ilegal en la cuenca alta de Santa Bárbara y tenemos minería ilegal en unas zonas de Nabón. Entonces, las competencias ambientales que vamos a ejercer a partir de mayo de este año tienen que poner por delante precisamente la preservación de esas zonas de recarga hídrica y por lo tanto preservar los recursos naturales y preservar el agua. Ahí hay que coordinar con las diferentes instituciones. Yo lamento enormemente cómo en estos últimos años se ha debilitado la institucionalidad en el país. Se eliminó la Agencia de Regulación de Control Minero, se eliminó el Ministerio de Minería, se eliminó la Secretaría Nacional del Agua, que eran entidades que nos ayudaban precisamente en esa lucha frente a la minería ilegal y garantizar, por supuesto, los servicios ambientales. Pero hay cuestionamientos si realmente esta agencia de regulación minera daba los resultados o no. Si no, mire lo que pasó y fue uno de los grandes cuestionamientos con lo que sucedió en Saruma, estos socavones que hay por producto de minería ilegal. Bueno, yo le puedo decir que le hacían frente una buena institucionalidad, políticas públicas y recursos económicos siempre le hacen frente precisamente a esos flagelos como la minería ilegal. Lo peor que le puede pasar al país es debilitar la institucionalidad como ha ocurrido en los últimos años, porque ahí sí es tierra de nadie y no se resuelven los problemas del país ni con consultas populares. Fíjese usted lo que sucedió en Saruma, ya que puso ese ejemplo. En el gobierno del presidente Moreno se ofreció a través de la consulta que no exista minería en los centros urbanos. Pues vaya y vea el fenómeno de Saruma, siguen haciendo minería. Vaya y vea lo que está pasando en Ponce Enríquez. A 400 metros del centro cantonal de Ponce Enríquez se sigue haciendo a vista y paciencia de las autoridades locales. Esto lo sabe el ministro de Energía, el anterior ministro de Energía, esto lo saben las agencias de regulación y control, esto lo sabe la Fiscalía y no han hecho absolutamente nada, Liz. Entonces siempre se necesita institucionalidad, políticas públicas y recursos económicos. Pero en ese sentido, entonces, ¿cuánto se puede hacer realmente desde la prefectura? Bueno, aunar los esfuerzos, poner toda la capacidad. Por suerte,
tenemos la energía, gracias a Dios tenemos la energía para poder hacerle frente a estos fenómenos que se dan en nuestra provincia del Azuay. La energía y la vitalidad que nos permite coordinar las acciones con los diferentes entes de control, con las diferentes agencias de regulación y, por supuesto, con las diferentes funciones del Estado, porque aquí se necesita una intervención integral, no solo desde la Prefectura del Azuay, también desde el Gobierno Central, también desde el ámbito de la Fiscalía General del Estado, para que pueda intervenir de manera inmediata precisamente en esos puntos en los cuales se ha detectado minería ilegal. Tienen la energía, pero tienen la capacidad de concertación para poder unificar. Usted ha dicho a todos los alcaldes de Cuenca, indistintamente de qué partido político o ideología tengan, para hacer un solo frente por Azuay. Gracias, Liz. Bueno, déjeme decirle que la vida nos ha dado la posibilidad de madurar también en el ámbito político. Yo a partir de mayo de este año mi compromiso es con el Azuay y por lo tanto vamos a levantar precisamente la bandera de la seguridad, la bandera del empleo y la bandera de la conectividad. Y me voy a sentar a partir del 6 de febrero, estimada Liz, con todos los alcaldes de la provincia del Azuay, con las 61 juntas parroquiales para poder levantar la bandera del Azuay. Más allá de las banderas partidistas, hay que levantar la bandera del empleo, la de la seguridad y la conectividad. Ese es el compromiso. ¿Está segura de que todos van a querer sentarse? Bueno, yo le puedo decir que tengo las mejores relaciones con cada uno de ellos. Y creo que hay que hacerle frente también, digamos, a ese modelo centralista y concentrador. Lo primero que haré también es pedir una cita al presidente de la República para poder, en conjunto con la Cámara Provincial y con los representantes del Azuay, poder tener, digamos, un modelo de coordinación para el austroecuatoriano, porque ese es fundamental. Se necesitan recursos económicos, se necesita voluntad política, pero sobre todo se necesita levantar la bandera del Azuay, lograr un Azuay para vivirlo con seguridad, un Azuay para vivirlo con empleo y un Azuay para vivirlo conectado. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa, regresar otro de los candidatos a la prefectura del Azuay, el ingeniero Marcelo Cabrera. Ya volvemos. Nos acompaña ya en este espacio el ingeniero Marcelo Cabrera, exministro de Transporte y Obras Públicas y ahora candidato nuevamente a la prefectura de la Azuay. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz. Un gusto en estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. 2 veces alcalde de Cuencas, 2 veces prefectos de la Azuay y ahora va por una tercera prefectura, ¿no? ¿Qué le hace pensar, ingeniero, que después de haber dejado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a recibir ese respaldo por parte de los azuayos? Liz, en realidad fueron varias asociaciones, varios núcleos de personas que pidieron mi concurso y a pesar de que inicialmente no pensaba participar, pero indudablemente fue un compromiso frente a ellos y aquí estamos. Lo único que pretendemos es hacer una campaña y lo estamos haciendo absolutamente limpia, sin ofender a nadie y tratando de dar a conocer nuestro plan de trabajo en toda la provincia. Y se lo pregunto porque desde antes, cuando usted estaba como al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en este gobierno y ahora en el debate, ese fue un tema del que hablaron, ¿no? Los candidatos, que usted desatendió a su provincia y no se diga pues a la capital mientras estuvo al frente de ese ministerio. Gracias, Liz, por la pregunta. Yo ingresé al Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando el país, recuerde usted, tenía un déficit fiscal enorme. La prioridad del país era la vacunación. Frente a ese aspecto, además, había otro componente, que no había un solo proyecto para el Azuay y para la región que pueda tramitarse inmediatamente. Pero se quejaban de la vialidad, de las vías, por ejemplo. Exactamente, estoy hablando de eso. ¿Qué hicimos, Liz? Preparar los proyectos y dejamos un paquete de proyectos que incluso ingresamos el día que yo renuncié al ministerio, el 8 de julio del 2022, ingresamos un oficio a la Asamblea Nacional para que se haga un seguimiento de los proyectos que ya dejamos con todos los justificativos y con la ampliación del techo presupuestario que el señor presidente de la República en ese momento había dado a conocer. De tal manera que, además, gestionamos recursos para los problemas de Nabón, para los problemas para la pavimentación de Paute. Se contrató la vía Biblián-Chutco-Chancay, entre otras. Se contrató el kilómetro 49, Liz. Es decir, no es que hemos estado sin hacer lo que teníamos que hacer. Pero claro, la atención se centró mucho en lo que pasaba en la vía Cuenca-Molleturo. Ahora, usted dice, dejamos los proyectos listos. ¿Cuál va a ser la propuesta
en materia de conectividad, y cuénteme cómo la va a financiar también. Ya hay los recursos entonces. Pero claro, Liz, así es. Mire, nosotros vamos con una propuesta basada en la gente. ¿Qué es lo que necesita la gente? Empleo y trabajo. Dentro de ese ámbito, ¿qué necesitamos darles? Riego, tenemos que mejorar técnicamente los sistemas de riego. Evidentemente tenemos que mejorar la vialidad. Tenemos que darles capacitación, tenemos que impulsar el turismo y lógicamente tenemos que a los productores, quienes producen tanto productos primarios y secundarios, darles toda la garantía de que a través de una oficina de inteligencia de negocio se pueda a esos productos garantizarles su consumo a nivel local y nacional. Pero como le decía, en materia de habilidad, ¿hacia dónde apunta? Bueno, esta es una propuesta global en materia de vialidad. Nosotros pretendemos en los 4 años a pavimentar con asfalto 800 kilómetros. Tenemos una planta de asfalto que sí nos permite hacer esto, 200 kilómetros por año. Vamos a duplicar el presupuesto de mejoramiento vial, dejando menos dinero para mantenimiento vial, porque volvemos al Astelis, tenemos que implementar, mejorar la tecnología en cuanto al mantenimiento vial y desde luego ya el mejoramiento vial. ¿El mantenimiento asegura mantener, valga la redundancia, el buen estado de esas vías? Mire, nosotros tenemos en este momento 3 millones para mejoramiento vial. Nosotros proponemos cuando menos duplicar a $6 millones al año. Con el equipo que tenemos, pretendemos hacer 200 kilómetros al año de mejoramiento vial. Tenemos mejoramiento vial ¿en dónde, Liz? En las vías productivas de la SUAY, en donde definitivamente mejore el riego, mejore la vialidad y mejore la producción, desde luego, de inicio. ¿Cómo aportar desde la prefectura a contrarrestar un problema que también es preocupación y es la minería ilegal que hay en ciertos cantones de la provincia? Aquí he escuchado, acabo de escuchar un doble discurso mientras se inauguraba, recuerde usted, con el ex vicepresidente sentenciado por la justicia, Glass, se inauguró el aprovechamiento minero en Loma Larga. Ahora se dice que se está protegiendo los páramos. Esos son los dobles discursos. Yo en mi gestión como alcalde, como prefecto, siempre he tenido una línea absolutamente clara: la defensa de los páramos y en contra de la minería metálica, defendiendo por supuesto el agua, de tal manera que mi posición siempre ha sido esa. En enero del 2017 el Consejo Cantonal de Cuenca resolvió a Cuenca libre de minería metálica. En ese contexto mi posición será única y será esa. O sea, eso se resolvió, pero la realidad es otra, ¿no? No está libre de esa minería metálica. Desde luego, pero nuestra posición es esa, Liz, y seguiremos manteniendo esa posición en defensa de lo principal que tienen los cuencanos y azuayos, el agua. Ahora, hay un tema que les preocupa, conversando con los azuayos, es también la seguridad, ¿no? Parece mentira. Hoy hay un tema generalizado, y qué hacer desde la competencia que tiene la prefectura también para aportar. Yo he dicho, Liz, que impulsaré la creación del Consejo Provincial de Seguridad. ¿Qué va a hacer el Consejo Provincial de Seguridad? Articular los planes de seguridad de los consejos cantonales. Eso quiere decir que iremos vigilando que se cumplan. ¿Hoy no hay eso? No hay eso, Liz. Ese momento queremos avanzar con eso y desde luego con ello también ir mejorando la seguridad en los diferentes sectores de la provincia. Pero más de eso, hemos dicho que mediante convenios de concurrencia con los municipios, cuando menos garantizaremos la construcción de 2 controles integrados, uno en Puerto Inca y otro en Huascachaca, y avanzaremos con los otros de ser posible. Pero ¿qué hacen esos controles integrados, Liz? Ahí estará la policía, bomberos, etcétera, las fuerzas de seguridad y apoyo, de tal manera que
todos los ciudadanos sean, y además tendrá alta tecnología para que se ubique exactamente a las personas que transitamos y las placas de los vehículos que se mueven, de tal manera que nosotros pretendemos, al menos con estos dos controles, mejorar inicialmente, decía, la seguridad en la provincia. Me habló de un centro de negocios para poder impulsar la producción, sobre todo sostener al agrícola y darle apoyo. ¿Cómo va a canalizarse esa ayuda ya, o materializarse más bien, ¿no?, para poder aumentar el empleo y al mismo tiempo la producción? Liz, yo decía que tenemos que garantizar al productor que su producto pueda venderse tanto a nivel local como a nivel nacional. Para eso hemos dicho que entre la Dirección de Productividad y entre Agroazuay vamos a constituir una oficina de inteligencia de negocios. ¿Qué hace esta oficina de inteligencia de negocios? Pues mantener los productos en percha de tal manera que podamos ofrecer a diferentes sectores esos productos y garantizar su comercialización al productor. Eso es lo que haremos, Liz, porque nosotros creemos firmemente en la gente, potenciamos sobre todo a la juventud y mezclamos en la propuesta innovación con experiencia. Desde luego, lo principal en nuestra propuesta es garantizar la seguridad alimentaria de azuayos y azuayas. Pero aparte usted le apuesta también al turismo en la provincia. Sin duda alguna, pues algunas de las ciudades tienen hoy un gran dinamismo en ese sentido, ¿no? ¿Qué más hacer para proyectar interna y también externamente a la provincia? Lanzaremos el programa Turismo 360. ¿Qué significa eso? Que potenciaremos todo lo que tiene la provincia de la Azuay. ¿Cómo hacemos? Pues primero ampliando o generando siquiera 4 fechas más al año en donde se hagan en diferentes puntos de la provincia eventos de gran trascendencia. Conciertos, etcétera, etcétera. Además, potenciando lo que tiene la provincia, las bellezas que tenemos en los diferentes cantones, Chofchi en Sixi, la Bella de París en Oña, por citarle solamente 2 casos, potenciando la gastronomía de la provincia. Tenemos una variedad de platos en cuanto a gastronomía y desde luego lo vamos a potenciar, también potenciando obviamente la artesanía, Liz. Tenemos filigrana en Chordelec, zapatos, orquídeas en Gualaceo y Paute. Tenemos frutas en Paute. Tenemos una serie de ventajas que tenemos que potenciarlas y eso lo vamos a hacer a nivel nacional e internacional. Y usted me ha dicho que además tratará de promover esa unión de la provincia trabajando con todos los alcaldes en caso de llegar a la prefectura. ¿Qué pasa si Pedro Palacios resulta reelecto? ¿También incluido él dentro de ese trabajo conjunto? Liz, esto es aparte de quien quiera que resulte electo. Desde luego nosotros luchamos para que nuestro candidato Jaime Moreno llegue a la alcaldía de Cuenca, pero definitivamente trabajaremos con todos, porque la provincia lo que necesita en ese momento no es rencillas, no es peleas del prefecto con el alcalde, del alcalde con el presidente del GAT parroquial. Aquí necesitamos unidad. Tenemos que, sobre todo, enfrentar un tema fundamental, la vialidad de la provincia. Quiero agradecerle, ingeniero, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchas gracias, Liz. Siempre a sus órdenes. Que tenga un buen día. Aquí estamos ya terminando este espacio. Inmediatamente vienen los noticieros de la comunidad. Que tengan un excelente inicio de semana.